De niña, llevaba la ropa usada de mi hermana y comía sobras, agradecida por nada. Hoy tengo mi propia casa junto al mar. Mi madre dijo, perfecta para tu hermana y su familia. Sonreí e hice una llamada. Me despierta el sonido de las olas. Este sonido nunca se convierte en ruido de fondo. Cada mañana me despierta y me recuerda que estoy en casa. No en la casa donde crecí, sino en mi verdadero hogar. En la casa junto al mar que mi abuelo Hank llamaba el último refugio del hombre libre. La casa está en silencio. Demasiado tranquila. Ha pasado ya un mes desde el funeral, pero sigo escuchando por costumbre, esperando oír los pasos de mi abuelo por el pasillo, el tintineo de su taza de cerámica favorita, o el murmullo que emitía cuando hablaba solo consigo mismo, mientras trabajaba en sus apuntes. Con una taza de café humeante en la mano, salgo a la terraza. El suelo de madera está húmedo por el rocío de la mañana. Mi pierna derecha se arrastra un poco, y me apoyo en la barandilla de la terraza. Desde aquí se ve la bahía de Sand Point, un pequeño pueblo costero que se convirtió en mi refugio hace 7 años. El sol de la mañana tiñe el agua de tonos dorados y observo la marea, el lento e implacable movimiento del mar hacia la orilla. Doy un sorbo al café y abro el portátil. Mi artículo para la revista científica sobre una especie rara de moluscos que solo habita en nuestra bahía está casi terminado. Solo me queda pulir la conclusión y añadir algunas referencias. Mi abuelo estaría orgulloso de mí. Una bióloga marina, investigadora, una persona que ha encontrado su vocación. ¿Quién hubiera pensado que una niña coja, de la que se burlaban sus compañeros de clase, sería capaz de pasar horas en las piscinas naturales, estudiando la vida de sus habitantes? Mis dedos se deslizan por el teclado. Las palabras fluyen con facilidad. Es agradable sumergirse en el trabajo, no pensar en la pérdida, en la casa vacía, en el futuro incierto. Describo los mecanismos de adaptación de los moluscos para sobrevivir en las duras condiciones de la zona intermareal. Cómo soportan el embate de las olas, el calor del sol, cómo son capaces de quedarse inmóviles, conservando la energía hasta que vuelve el agua. Igual que tú, diría mi abuelo. Siempre encontraba paralelismos entre mi vida y las criaturas marinas que estudiábamos juntos. El sonido del teléfono me saca de mi trance de trabajo. Es el número del bufete Mulligan & Partners, la firma local que se ocupaba de los asuntos de mi abuelo. Mi corazón se encoge. Todavía no estoy preparada para este tipo de llamadas. Buenos días, señorita Ellington. La voz de Frank Mulligan suena insegura. Espero no llamar demasiado pronto. No, ¿qué va, señor Mulligan? Llevo levantada desde hace rato. Carla, yo... Se titubea, algo poco habitual en alguien famoso por su elocuencia en los tribunales. Me temo que no tengo buenas noticias. Hemos terminado de revisar los documentos de su abuelo y... No llegó a hacer testamento. El mundo a mi alrededor se detiene. El oleaje, los graznidos de las gaviotas, todo se vuelve amortiguado, como si me cubriera una capa de agua. ¿Qué significa eso? Mi voz suena extraña, como si no fuera la mía. Técnicamente, en ausencia de testamento, los bienes pasan a los parientes más cercanos. En el caso de su abuelo, sería su hija, su madre. Frank hace una pausa. Pero hay matices. Usted vivió con él los últimos años. Lo cuidó. Eso puede ser importante. Él quería dejarme la casa a mí. Digo, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre lo decía. Lo sé, Carla. Y podemos demostrarlo. Pero sin un testamento formalizado, el proceso será más complicado. Quería avisarte, por si tu madre se pone en contacto contigo al respecto. Después de la llamada, me quedo inmóvil, mirando el agua. Las olas rompen contra la orilla, implacables e indiferentes a los problemas humanos. Por primera vez en mucho tiempo, siento que se acerca un ataque de pánico. Esa opresión en el pecho tan familiar desde la adolescencia, la dificultad para respirar, el sudor frío en las palmas de las manos. Cierro los ojos e intento respirar como me enseñó mi terapeuta. Inspiro lentamente por la nariz, retengo el aire y exhalo lentamente por la boca. 5, 7, 8. Una y otra vez. Ante mis ojos aparece un recuerdo.
tan nítido como una fotografía. La noche de mi graduación, hace 7 años. Estoy de pie junto a la puerta del colegio, apretando contra mi pecho la bolsa con el cambio de zapatos. Mi vestido, el único vestido nuevo que me había comprado con el dinero que había ahorrado de los almuerzos, está roto y manchado de ponche. Las lágrimas corren por mi rostro, difuminando la barata máscara de pestañas que me había aplicado con tanto esmero frente al espejo del baño de la escuela. Charity, mi hermana mayor, la reina del baile, está rodeada de amigos. Su risa resonaba en el patio del colegio. Dios mío, Carla, ¿de verdad pensabas que este saco de trapos y tu cojera te harían pasar desapercibida? La coja ha decidido jugar a ser Cenicienta. Risas. Tantas risas a mi alrededor. Y luego, la llamada a mi abuelo, la única persona que nunca me había mirado con lástima o repugnancia. Su voz ronca al otro lado del teléfono. Quédate ahí, voy a ir a recogerte. Y vino. En su vieja camioneta, tras 4 horas de viaje desde Sandpoint hasta Spokane. Me sacó, destrozada y humillada, del lugar que nunca había sido mi hogar. Mamá ni siquiera intentó retenerme. Si eso es lo que has decidido, Carla, puedes recoger tus cosas, pero no digas luego que te hemos echado. Recuerdo cómo me senté en el coche de mi abuelo, mientras él cargaba en silencio mis escasas pertenencias. Ropa, libros, mi colección de conchas. Recuerdo cómo miró la casa donde había pasado su juventud, donde había criado a una hija que se había convertido en una extraña. No había ira en sus ojos, solo un profundo cansancio y determinación. Vamos a casa, Sirenita, dijo, utilizando el apodo infantil que me puso cuando tenía 5 años, y me pasaba horas sentada en la orilla contemplando las pozas que formaba la marea. La vibración del teléfono me saca de mis recuerdos. Es un mensaje. De mi madre. Charity y yo llegamos mañana. Tenemos que hablar de la casa. Es el lugar perfecto para la familia de tu hermana. La amargura me sube por la garganta. Claro. Ya lo saben. Seguro que han contactado con el mismo abogado que yo. No ha pasado ni un mes desde el funeral, y ya están planeando qué hacer con la casa. La casa donde encontré la paz. Donde aprendí a aceptarme. Donde sentí por primera vez que tenía derecho a un lugar en el mundo. Mi hermana, su marido y sus hijos en la casa de mi abuelo. En mi casa. La casa que se convirtió para mí no solo en un techo, sino en un símbolo de libertad. En lugar de las tablas del suelo que crujían y sobre las que aprendí a caminar en silencio para no molestar a mi padrastro. En lugar de la habitación estrecha a la que solo me dejaban entrar para dormir. En lugar de la mesa de la cocina, donde me asignaron el rincón más alejado. Me levanto y voy al estudio de mi abuelo. Aquí todo ha quedado intacto desde su muerte. Los libros de biología marina, la colección de conchas raras, los viejos mapas de la costa con sus anotaciones. Sobre el escritorio hay una foto nuestra. Yo, mi abuelo, y nuestro vecino Jared, con el faro al fondo. Sonreímos. El sol brilla en la lente, creando un halo luminoso alrededor de nuestras figuras. Fue el día en que obtuve mi primer reconocimiento profesional. Una publicación en una revista científica local. Tomo la foto en mis manos y paso los dedos por el rostro de mi abuelo. Sus ojos, descoloridos por la edad, pero aún radiantes de calidez. Las arrugas alrededor de los ojos son testimonio de una vida vivida con una sonrisa a pesar de todo. No les daré lo único que tú pudiste darme. Mi voz suena suave, pero firme. Mi hogar y mi libertad. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté antes del amanecer, con una sensación de pesadez en el pecho que me había perseguido toda la noche. Hoy llegan. Mi madre y mi hermana. La familia de la que huí hace 7 años. Miré la hora en el teléfono. Las 6 de la mañana. Y decidí que ya no tenía sentido intentar volver a dormir. Después de darme una ducha rápida y tomarme un café, empecé a reorganizar sin sentido las cosas de la casa. Limpié el polvo de las fotos de mi abuelo. Comprobé que hubiera suficientes toallas limpias en el baño de invitados. Preparé la cena. Un gratinado de marisco, según la receta de mi abuelo. Era como si intentara crear una ilusión de normalidad en una situación que era todo menos normal. Al mediodía, la casa brillaba de limpieza
y yo estaba agotada. Sentada en la terraza con una taza de té, miraba el mar en calma e intentaba prepararme mentalmente. ¿Qué les diría? ¿Cómo me comportaría? ¿Sería capaz de mantener la dignidad cuando los mecanismos habituales de autodefensa empezaran a fallar? El ruido de un coche al acercarse me hizo sobresaltarse. Un todoterreno negro con cristales tintados. Sin duda, era el coche de Charity. Siempre le había gustado hacer alarde de su estatus. Respiré hondo y me dirigí lentamente hacia la puerta de entrada. Mi pierna derecha iba un poco más despacio, como siempre me pasa cuando estoy nerviosa. Era un ligero arrastre, perceptible solo si se prestaba atención. Al abrir la puerta, los vi, inmóviles junto al coche, mirando la casa y el jardín, como si estuvieran evaluando la mercancía. Marilyn, mi madre, tenía casi el mismo aspecto que el día que me fui, salvo por un nuevo corte de pelo y una gran cantidad de joyas. Su rostro, siempre cuidadosamente maquillado, conservaba la misma expresión de disimulado descontento con un mundo que no la apreciaba lo suficiente. Charity había cambiado más. La última vez que la vi, era una recién casada de 22 años, con ambiciones, y un marido de buena familia. Ahora tenía ante mí a una mujer segura de sí misma, con un traje caro, maquillaje profesional y una mirada fría y evaluadora. «Carla, querida», exclamó mi madre al verme. Su voz sonaba falsamente alegre. «¿Cómo has crecido?» Se acercó y me abrazó, rápidamente, apenas rozándome, como se abraza a los conocidos lejanos en las fiestas de sociedad. Olía a perfumes caros, demasiado fuertes para una ciudad costera. «Hola, mamá», me obligué a sonreír. «Me alegro de que hayáis llegado bien». Charity también se acercó para darme un abrazo, igual de superficial y poco sincero. «Pobre Carla», suspiró, mirándome. «Debe de ser muy duro para ti perder a tu abuelo. Estabais tan unidos». En su tono percibí un matiz, como si la cercanía entre mi abuelo y yo fuera algo incorrecto, casi sospechoso. Lo ignoré y les hice un gesto para que entraran en la casa. «Pasad, os enseñaré vuestras habitaciones. La cena estará lista a las 6». «Vaya, incluso has preparado la cena», dijo Marilyn, echando un vistazo al salón y ocultando a duras penas su curiosidad. «¡Qué detalle! Espero que no te hayas molestado demasiado con tu estado». Apreté los dientes. Habían pasado 7 años y todavía me veían como una inválida, incapaz de valerme por mí misma. «Me las arreglo», respondí secamente. «El segundo dormitorio está arriba, con vistas al mar. El cuarto de baño está al lado». Mientras tanto, Marilyn ya había centrado su atención en el interior. Pasó el dedo por un panel de madera que permanecía intacto desde los años 70 y frunció el ceño. «Hank no ha cambiado nada, ¿verdad? Todo está tan anticuado». Sacó una pequeña libreta de su bolso. «Tendré que anotar lo que hay que renovar. Hay que quitar estos paneles, sin duda, oscurecen la casa. Y estos muebles son demasiado voluminosos para un espacio así». Observé en silencio cómo mi madre recorría el salón tomando notas, como si ya fuera la dueña de la casa. Charity se unió a ella, evaluando el espacio con ojo profesional. «Tiene mucho potencial», dijo, mirando por la ventana hacia el océano. «Con estas vistas y una reforma adecuada, el precio podría duplicarse. La costa está muy cotizada ahora, especialmente las casas auténticas como esta». «Hablas como una agente inmobiliaria», comenté, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. Charity esbozó su sonrisa ensayada. «Soy agente inmobiliaria, Carla. Una de las mejores de Spokane. El año pasado vendí propiedades por valor de $12 millones. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo de la chaqueta y me la tendió como si fuera una cliente potencial. «Si decides vender, puedo ayudarte a sacar el máximo provecho». «No tengo intención de vender la casa», respondí en voz baja, pero con firmeza. Marilyn y Charity intercambiaron una mirada que recordaba bien de mi infancia. Una mirada que decía: «Pobre Carla, no entiende la realidad». «Claro, querida, ahora no es momento de hablar de esas cosas», dijo mi madre con suavidad. «Todavía estamos de luto por Hank. ¿Nos enseñas el resto de la casa?»
La siguiente hora se convirtió en una visita tortuosa, durante la cual mi madre y mi hermana evaluaron cada centímetro de la casa como si estuvieran en una subasta. Marilyn seguía tomando notas sobre los cambios necesarios, mientras que Charity hablaba del valor de mercado, el potencial de inversión y la demanda de propiedades costeras. Cuando llegamos al estudio de mi abuelo, Marilyn se detuvo frente a las estanterías llenas de libros especializados en biología marina, derecho e historia local. ¿Cuántos libros viejos?, suspiró. Habrá que deshacerse de todo esto. Quizás la biblioteca local los acepte como donación. Se me encogió el corazón. Esos libros eran un tesoro de conocimientos, muchos con anotaciones de mi abuelo en los márgenes, con sus reflexiones y observaciones. Los utilizaba en mi trabajo casi a diario. Esos libros se quedan aquí, dije con un tono que me sorprendió incluso a mí misma. Marilyn arqueó las cejas, pero no dijo nada. Cuando volvimos al salón, sentí que necesitaba un respiro de su presencia. Voy a ver cómo va la cena, dije. Pasaos cuando queráis. En la cocina, tras cerrar la puerta, respiré hondo, tratando de calmarme. Su llegada había despertado recuerdos que llevaba mucho tiempo tratando de enterrar. Tenía 9 años cuando mi padre abandonó a la familia. Un año después, mi madre se casó con Warren Hedge, un exitoso agente de seguros, con una casa propia en las afueras de Spokane. Con él llegó a nuestras vidas una prosperidad que antes no teníamos. Muebles nuevos, cenas regulares en restaurantes, ropa de marca para Charity. Pero no para mí. Recuerdo estar en la habitación de Charity mientras ella revisaba su armario antes de empezar el curso. Había un montón de ropa en la cama, camisetas, vaqueros, vestidos, muchos aún con las etiquetas puestas. «Puedes llevarte todo esto», me dijo con indiferencia, señalando la pila de ropa en la esquina. «Ya no me quedan bien o me han cansado». Recuerdo la sensación de humillación cuando me probé esas prendas. Todas me quedaban grandes, algunas camisetas me llegaban hasta las rodillas. Pero mi madre se limitó a encogerse de hombros. «Remángalas, ya crecerás y te quedarán bien. Charity es muy generosa al compartirlas contigo». Esa noche había lasaña para cenar, el plato favorito de Warren. Llegué tarde a la mesa porque tardé mucho en hacer los deberes. Cuando llegué, todos estaban terminando. «Otra vez con eso», comentó mi madre con tono de disgusto. «Si quieres comer, siéntate. Pero no vamos a esperar a que termines, que empieza el programa». Me senté en silencio en mi sitio, en el rincón más alejado de la mesa. Charity ya estaba recogiendo su plato, con la mitad sin tocar. «Ya he comido», dijo al notar mi mirada. «Puedes terminarlo si quieres». Quería negarme. Quería decir que no quería sus sobras. Pero tenía hambre, y una nueva ración significaría cocinar yo misma, y mi madre se enfadaría por el desorden en la cocina. Así que cogí su plato en silencio, y empecé a comer mientras la familia se trasladaba al salón. Los sonidos de la televisión llegaban hasta la cocina, las risas de Charity por los chistes del programa, los comentarios de aprobación de Warren. «Charity ha sido invitada a la Olimpiada de Matemáticas», oí decir a mi madre. «Su profesor dice que puede quedar entre las primeras». «Mi niña», dijo Warren con orgullo, «llegará lejos». Nadie mencionó que había sacado la mejor nota en literatura y que el profesor había leído mi redacción delante de toda la clase como ejemplo. Lo conté durante la cena, pero nadie reaccionó. Todos estaban ocupados hablando del nuevo vestido de Charity para el baile del colegio. El sonido de la puerta al abrirse me devolvió al presente. Charity asomó la cabeza por la cocina. «Vamos a dar un paseo hasta la playa», anunció. «Quiero hacer unas fotos para Instagram. La cena es a las 6, ¿verdad?». Asentí con la cabeza, sintiendo un extraño alivio por quedarme sola por un rato. Cuando se marcharon, me acerqué a la ventana y las observé mientras caminaban por el sendero hacia la playa. 2 figuras esbeltas, tan extrañas contra el fondo de mi casa, mi playa, mi vida. A las 6, la cazuela estaba lista, la mesa puesta, y yo mentalmente preparada para la inevitable conversación sobre la casa. Marilyn y Charity regresaron de su paseo animadas, como si el océano les hubiera dado energía. Durante la cena, la conversación comenzó con los temas habituales.
El viaje desde Spokane. El tiempo. Los lugares de interés de la zona. Respondía con cortesía, pero de forma breve, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, cuando pasamos al postre, una tarta de manzana que había horneado por la mañana, Marilyn dejó el tenedor y me miró con una expresión que, al parecer, debía representar el cariño de una madre. Carla, querida, tenemos que hablar de la situación de la casa, comenzó. He hablado con el abogado. Como pariente más cercana de Hank, tengo derecho legal a la casa. Apreté el mantelito bajo la mesa, pero mantuve una expresión neutra. Sé cómo está la situación legal, respondí con calma. El señor Mulligan me lo explicó ayer. Me alegro de que lo entiendas, asintió Marilyn. Escucha, Charity y yo lo hemos hablado, y hemos decidido que no vamos a precipitar la venta. Puedes quedarte aquí temporalmente, hasta que encontremos algo más adecuado. ¿Más adecuado? Arqué una ceja. Bueno, querida, esta casa es demasiado grande para una sola persona, especialmente con tus limitaciones. Las escaleras, el cuidado del jardín, todo eso requiere esfuerzo. Hizo una pausa. Además, estamos pensando en el futuro de Charity. Mi hermana se adelantó, con los ojos brillantes de entusiasmo. Carla, no te imaginas lo perfecta que es esta casa para nosotros. Bradley puede trabajar a distancia y a los niños les encanta la playa. Miró con aire soñador hacia la ventana, al océano. Se enamorarán de estas vistas. Y para ti encontraremos un apartamento acogedor en la ciudad, más cerca de los servicios. Quizá incluso con un asistente social cerca. Casi me atraganto con el té. ¿Un asistente social? Todavía me consideraban indefensa, a pesar de que llevaba 7 años viviendo sola. ¿Tenía un título universitario y un trabajo? Tengo trabajo aquí, dije. Investigo la fauna marina local y escribo para revistas científicas. Oh, qué hobby tan bonito, dijo Marilyn con una sonrisa condescendiente. Pero, querida, hay que ser práctica. Esta casa es un activo valioso. Si la vendemos o la alquilamos, recibirás tu parte. Eso te garantizará una vida cómoda. Las miré a las dos, a mi madre y a mi hermana, tan seguras de su derecho a disponer de mi vida. No habían cambiado. Seguían siendo las mismas Marilyn y Charity, para quienes yo siempre había sido una carga, un incómodo recordatorio de la imperfección de su mundo ideal. Lo pensaré, dije, sabiendo que lo tomarían como un sí. Charity se iluminó. Estupendo. Ya he hecho una lista de los cambios que hay que hacer en la decoración. Podríamos empezar las reformas el mes que viene. El resto de la cena transcurrió con Charity, hablando sin parar de sus planes para renovar la casa. Marilyn asentía y aportaba sus propias sugerencias. Yo permanecí en silencio, terminando mecánicamente el pastel y sintiendo cómo crecía la determinación en mi interior. No, no les daré la casa. No permitiré que vuelvan a decidir por mí. No volveré a ser la pariente pobre a la que se le hace un favor por lástima. Cuando terminó la cena, Marilyn anunció que ella y Charity volvían al hotel, que tenían una habitación reservada en el Primrose, el único hotel decente de Sandpoint. Volveremos mañana, dijo, dándome un beso en la mejilla para despedirse. Hablaremos de los detalles de la mudanza. Me quedé en la puerta, despidiéndome con la mano, hasta que su coche desapareció tras la curva. Luego volví a la casa, recogí la mesa y me senté en el sillón de mi abuelo, en su estudio. Sabía que tenía que actuar rápido. Cogí el teléfono y busqué un número que no había marcado en mucho tiempo. Evan Prescott, mi compañero de la universidad, ahora era un abogado en ejercicio especializado en derecho de familia. Habíamos mantenido el contacto a través de las redes sociales y sabía que había abierto un bufete en la ciudad vecina. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Evan, soy Carla Ellington. Perdona que te llame tan tarde, pero necesito tu ayuda profesional. Se trata de la herencia de mi abuelo. La cafetería Tides estaba situada en el paseo marítimo, con ventanales panorámicos que daban al océano. Elegí una mesa en un rincón, desde donde se veía el faro, un símbolo antiguo, pero aún en funcionamiento, de Sandpoint. A mi abuelo le encantaba este lugar. Aquí tienen el mejor café y las mejores vistas,
solía decir mientras pedía su habitual café americano y tarta de manzana. Golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos, mirando el reloj. Evan había prometido llegar a las 10 y ya eran las 9:05. Después de la llamada de ayer, accedió a reunirse conmigo en cuanto percibió la ansiedad en mi voz. Mañana estaré en Sandpoint por un cliente. Quedemos y hablamos de tu situación, me dijo. La puerta de la cafetería se abrió y entró Evan, alto, con un traje elegante y un maletín de cuero. Había cambiado desde que estudiábamos juntos. Se había vuelto más serio, más seguro de sí mismo. Pero su sonrisa seguía siendo la misma, abierta y amistosa. ¡Carla! Me saludó con la mano y se acercó rápidamente a la mesa. Perdona por hacerte esperar. Has llegado justo a tiempo. Sonreí, estrechándole la mano que me tendía. Evan pidió un café y intercambiamos algunas frases sobre la vida, el trabajo y conocidos comunes. Pero yo sentía que estaba esperando a que yo pasara al tema por el que le había llamado. Mi abuelo murió hace un mes. Comencé, mirando mi taza. No tuvo tiempo de hacer testamento. Evan asintió. Lo siento mucho. Hank era un hombre increíble. ¿Lo conocías? Pregunté sorprendida. Nos cruzamos un par de veces por trabajo. Era conocido en los círculos legales por ser un hombre de principios. Evan dio un sorbo a su café. ¿Qué pasa con la casa? Por lo que tengo entendido, ese es el tema principal, ¿no? Asentí y le conté la visita de mi madre y mi hermana, sus planes para la casa y cómo ya habían empezado a disponer de ella, como si ya les perteneciera. Mi abuelo siempre decía que la casa sería mía, concluí. Pero sin testamento. Evan escuchó atentamente, tomando notas en su pequeña libreta. La situación es complicada, pero no desesperada, dijo cuando terminé. Según la ley, en ausencia de testamento, los bienes pasan a los parientes más cercanos. En este caso, a tu madre, como hija del difunto. Pero hay varios aspectos que pueden jugar a tu favor. Empezó a explicarme los detalles legales. La promesa verbal de mi abuelo de dejarme la casa, mi condición de tutora durante los últimos años de su vida, mi residencia permanente en la casa y mi contribución a su mantenimiento. Además, continuó Evan, es importante determinar si la casa era propiedad personal de Hank o si formaba parte de algún fondo fiduciario u otra estructura legal. Tu abuelo era abogado, podría haber previsto esta situación. No he encontrado ningún documento al respecto, suspiré. Pero en su despacho hay tantos papeles, quizá debería buscar mejor. Sin duda, asintió Evan. Otra estrategia sería llegar a un acuerdo con tu madre. Por ejemplo, tú te quedas en la casa y, a cambio, renuncias a otros posibles activos de la herencia. ¿Hay algo más de valor, aparte de la casa? Negué con la cabeza. Mi abuelo vivía modestamente. La casa es lo principal. Tenía una pequeña cuenta en el banco, pero ni siquiera sé cuánto dinero hay allí. Evan golpeó pensativamente el bloc de notas con el bolígrafo. En ese caso, tenemos que reunir todas las pruebas posibles de que Hank quería dejarte la casa a ti. Testimonios, cartas, notas. Mientras hablaba, mi atención se centró en un hombre que entró en la cafetería. Era alto, con el pelo rojizo y una barba bien cuidada, y su rostro me resultaba familiar. Estaba de pie junto a la barra, pidiendo un café, cuando de repente se giró hacia nosotros y lo reconocí. Riley Morrison, el exmarido de Charity. Como en una película a cámara lenta, me vino a la mente el día en que lo vi por primera vez, 7 años atrás. Tenía 17 años, y apenas empezaba a acostumbrarme a vivir, con una cojera tras un accidente. Riley me pareció entonces el más amable de todos los hombres que mi hermana traía a casa. Era el único que realmente hablaba conmigo, en lugar de limitarse a saludar con la cabeza, tratando de alejarse lo antes posible. Recuerdo que aquella noche escuché por casualidad una conversación entre Charity y sus amigas. Buscaba un lugar tranquilo para descansar del ruido de la fiesta y entré en una habitación vacía al final del pasillo. Desde el cuarto de baño contiguo se oían las voces de Charity y sus dos amigas. «Es tan sencillo», decía mi hermana. «De verdad, a veces no sé de qué hablar con él. Siempre está contando historias sobre el colegio y sus alumnos, como si eso me interesara».
Entonces, ¿por qué estás con él? Preguntó con tono burlón una de sus amigas. ¿Es algo temporal? Respondió Charity con ligereza. Riley es un buen chico, estable, de confianza. Además, su padre es miembro del consejo de administración de 3 empresas. Los contactos, ¿entiendes? Es como un trampolín hacia un partido mejor. Dentro de un par de años, cuando mi carrera vaya mejor, podré pensar en alguien más, adecuado. Recuerdo cómo me quedé paralizada, impactada por el cinismo de mi hermana. Una semana después, durante una cena familiar, vi cómo Riley miraba a Charity con adoración, como si fuera el centro del universo. Es curioso que ese recuerdo haya aflorado precisamente ahora. Quizás sea porque le siguió otro, más doloroso. La noche de la graduación. Me había preparado durante mucho tiempo para ese día, ahorrando dinero de mi trabajo en la biblioteca del colegio para comprarme un vestido. No uno de segunda mano, ni uno viejo de Charity, sino uno propio. Sencillo, azul, con adornos plateados. Incluso le pedí a mi vecina que me peinara y maquillara. La graduación se celebró en el gimnasio de la escuela, decorado con un cielo estrellado. Cher, ya casada con Riley, fue invitada como graduada de honor y antigua reina del baile. Estaba rodeada de sus viejos amigos, radiante e impecable, con un vestido rojo con la espalda descubierta. Me mantuve al margen, disfrutando de la música y observando a los bailarines. Cuando Jason Miller, un chico tranquilo de la clase de fotografía, se acercó y me invitó a bailar, acepté, aunque me preocupaba mi cojera. Girábamos al ritmo de una melodía lenta, y por un momento me sentí normal. Solo una chica en el baile de graduación, bailando con un chico guapo. Pero entonces oí la voz alta de Charity. «¡Mirad! La coja ha decidido jugar a ser Cenicienta». La música seguía sonando, pero para mí era como si se hubiera detenido. La gente a nuestro alrededor se volvió y algunos se rieron. «Ese vestido», continuó Charity, alzando aún más la voz, como si quisiera que todos la oyeran. «Dios, Carla, ¿de verdad pensabas que ese harapo te haría pasar desapercibida? Solo resalta tu peculiaridad». Jason intentó alejarme, pero yo me quedé clavada en el sitio, como paralizada. Charity se acercó, seguida de un grupo de sus amigas. «¿Sabes?», dijo, inclinándose hacia mí, con falsa preocupación en la voz. «Deberías haberme pedido consejo antes de comprarlo. Te habría ayudado a elegir algo más adecuado para tu situación». En ese momento vi por primera vez a Charity tal y como era. Cruel, mezquina, disfrutando del sufrimiento ajeno. Salí corriendo del salón, con lágrimas corriendo por mi rostro y manchándome el maquillaje. En el patio de la escuela, saqué mi teléfono y llamé a la única persona que nunca me había hecho sentir inferior. Mi abuelo Hank. «Hola, Carla. ¿Carla Ellington?» La voz de Riley me devolvió al presente. Estaba de pie junto a nuestra mesa, con una taza de café en la mano, mirándome con sorpresa y una ligera incertidumbre. «Riley», asentí, tratando de ocultar mi desconcierto. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «7 años, para ser exactos», sonrió. «Fue en la graduación». En sus ojos se reflejó un destello de comprensión. Lo recordaba. «Él es Evan». Presenté a mi acompañante. «Es mi amigo y abogado. Evan, este es Riley Morrison, el exnovio de mi hermana». Se dieron la mano, y Riley, tras dudar un poco, preguntó: «¿Os importa si me uno?» «Si no os molesta, claro». Intercambié una mirada con Evan, que asintió ligeramente. «Por supuesto, siéntate», dije, señalando una silla libre. Riley se sentó, dio un sorbo a su café y me miró con sincero interés. «¿Cómo estás? He oído lo de tu abuelo. Lo siento mucho». «Gracias», asentí. «¿Y tú? ¿Qué haces en Sandpoint?» «Por lo que recuerdo, tú y Charity vivían en Spokane». Una sombra pasó por su rostro. «Me mudé aquí hace aproximadamente un año. Enseño historia en la escuela local». «Oh», no supe qué decir. «Lo siento». Riley se encogió de hombros. «No te preocupes. Fue lo mejor». Hizo una pausa. «¿Y qué te trajo a Sandpoint?» «Lo último que supe es que estabas estudiando en la Universidad de Seattle».
He vivido aquí con mi abuelo durante los últimos 7 años, respondí. Después de la universidad volví y ahora trabajo como bióloga marina. Investigo y escribo para revistas científicas. Impresionante. Había algo en su sonrisa que me hizo sentir calor. Respeto. Admiración sincera. Evan carraspeó discretamente. Carla, deberíamos seguir hablando de tu caso. Riley se levantó de inmediato. Claro, no quería interrumpir. Me ha encantado verte, Carla. Espera. Lo detuve por la manga. No sé qué me llevó a hacerlo. Quizás fue la intuición. O la desesperación. Se trata de la casa de mi abuelo. Mi madre y Charity llegaron ayer. Quieren quedarse con ella. La expresión de Riley cambió. ¿Charity está aquí? ¿En Sandpoint? Asentí con la cabeza. Se alojan en el Primrose. El abuelo no llegó a hacer testamento, y ahora creen que la casa les corresponde a ellas. Charity ya está planeando mudarse aquí con su familia. Riley se sentó lentamente, con el rostro serio. Mo, ¿y qué vas a hacer? Intentaré encontrar una forma legal de conservar la casa, dije, señalando a Evan. Mi abuelo siempre dijo que me la dejaría, pero sin testamento. Riley me miró durante unos segundos, como si estuviera tomando una decisión. Luego se inclinó hacia mí. Escucha, Carla. Quizá pueda ayudarte. Hay algo que debes saber sobre Charity y tu madre. Información que podría influir en el resultado del caso. Evan y yo nos miramos. ¿Qué información? Preguntó Evan con cautela. Riley negó con la cabeza. Aquí no. Tengo que revisar algunos documentos. Asegurarme de que todo es como lo recuerdo. Sacó el teléfono. Dame tu número. Te llamaré en cuanto esté seguro. Le di mi número, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Por qué quieres ayudarme? Le pregunté directamente. Riley sonrió con tristeza. Digamos que tengo cuentas pendientes con tu hermana, y conozco lo suficiente a Charity como para saber que, si quiere tu casa, no se detendrá ante nada. Terminó su café y se levantó. Te llamaré. Después de que Riley se marchara, Evan y yo estuvimos un rato más discutiendo posibles estrategias. Él prometió estudiar los documentos de la casa y comprobar si había alguna pista en el historial legal de mi abuelo. Y, sin embargo, Carla, dijo cuando nos despedimos, lo mejor sería encontrar pruebas documentales de las intenciones de tu abuelo. Una carta, una nota, testigos, algo concreto. Le prometí que lo buscaría y quedamos en llamarnos en un par de días. De camino a casa, pensé en mi encuentro con Riley. ¿Qué quería decir? ¿Qué información podía tener sobre Charity y mi madre? ¿Y por qué había decidido ayudarme? Es curioso cómo se entrelazan nuestras vidas. Riley es el hombre al que mi hermana utilizó como trampolín para conseguir un partido mejor. Ahora está aquí, en mi ciudad, y quizá tenga la clave para resolver mi problema. Al llegar a casa, vi el coche de mi madre en la entrada. Habían vuelto antes de lo previsto. Una vaga inquietud me invadió. Al abrir la puerta, me quedé paralizada en el umbral. El salón estaba transformado. El viejo sofá de mi abuelo había sido arrastrado contra la pared. La mecedora había desaparecido, y en su lugar había un sillón moderno, con un respaldo alto que nunca había visto antes. Las estanterías estaban parcialmente vacías, y muchos libros estaban apilados en cajas de cartón junto a la pared. ¿Mamá? Llamé, sintiendo cómo una ola de ira me invadía. Marilyn salió de la cocina con una taza de té en las manos. «Oh, Carla, has vuelto. Hemos decidido ordenar un poco aquí. De verdad, tu abuelo vivía como en un museo. Todas estas cosas viejas. ¿Dónde está la mecedora de tu abuelo?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Esta chatarra vieja?», dijo ella con un gesto de la mano. Charity y yo la hemos llevado al garaje. Ocupaba mucho espacio y chirriaba horriblemente. Esta silla nueva la hemos traído de una tienda del centro. Queda muy bien, ¿verdad? La miré en silencio, sin atreverme a abrir la boca. El miedo a volver a ser aplastada, humillada, convertida en invisible en mi propia casa, me paralizaba. ¿Y los libros?, logré decir por fin. «Ah, esos tomos polvorientos». Marilyn frunció el ceño. «La verdad es que la mitad están cubiertos de moho.
Son malos para los pulmones. Hemos seleccionado los que están en buen estado, el resto. Señaló las cajas. Charity los llevará al punto de recogida de papel usado. O a una tienda benéfica, si los aceptan. Charity salió del pasillo con un montón de álbumes de fotos viejos. Oh, Carla, justo a tiempo. He encontrado estos álbumes viejos en el armario. Podemos mirarlos juntos y decidir qué fotos vale la pena conservar y cuáles. No terminó la frase al ver mi expresión. ¿Pasa algo? Miré el salón patas arriba y sentí cómo una ola de ira me invadía. Ya no era solo ira, era furia pura y concentrada, que había aprendido a contener y a esconder en lo más profundo de mi ser durante años. Pero ahora había salido a la superficie y me inundaba por completo. ¿Qué estás haciendo? Mi voz era baja, pero se percibía claramente el tono metálico. ¿Quién te ha dado derecho a tocar las cosas de mi abuelo? Marilyn dejó la taza sobre la mesa, una mesa nueva que antes no estaba allí, y me miró con una expresión que recordaba de mi infancia. Una mezcla de irritación y condescendencia, como si yo fuera una niña pequeña que no entendía cosas sencillas. Carla, no dramatices. Solo estamos poniendo orden. Esta casa, hizo un gesto con la mano, está abandonada. Tu abuelo era un hombre maravilloso, pero hay que reconocer que le daba igual el orden. No está abandonada, dije entre dientes. Es su casa, sus cosas, su vida, la cual estáis destruyendo metódicamente. Charity puso los ojos en blanco, igual que cuando era niña, y me encontraba insoportablemente aburrida. Por Dios, Carla, nadie está destruyendo nada. Estamos poniendo la casa en condiciones habitables. Sinceramente, ¿cómo puedes vivir aquí? Estos viejos sillones, estos libros polvorientos, estas fotos de personas que ya nadie recuerda. Di un paso adelante, sintiendo que me temblaban las manos. Poned las cosas en su sitio. Ahora mismo. Marilyn y Charity intercambiaron una mirada. Esa mirada que siempre precedía a su unión contra mí. Carla, comenzó mi madre, con ese tono especial que reservaba para situaciones en las que quería aparentar una paciencia infinita. Entiendo que estés triste por la muerte de tu abuelo, pero debes afrontar la realidad. Esta casa ahora es mía. Legalmente, tengo todo el derecho a disponer de ella y de todo lo que hay en ella. Mi abuelo quería que la casa fuera mía. Pero no hizo testamento, ¿verdad? Marilyn se encogió de hombros con fingido pesar. Eso significa que sus deseos, fueran cuales fueran, no tienen validez legal. Charity se acercó y me puso la mano en el hombro. Apenas pude evitar apartarla. Escucha, no te estamos echando a la calle. Puedes quedarte aquí hasta que te encontremos algo adecuado. O incluso quedarte cuando Bradley, los niños y yo nos mudemos. Será divertido, como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Esas palabras me dieron náuseas. Los buenos viejos tiempos, cuando era invisible en mi propia casa. Cuando se ignoraban todos mis logros y se hacían públicos mis fracasos. Cuando llevaba la ropa vieja de Charity y comía las sobras de todos. No pueden venir y llevárselo todo, dije, tratando de sonar segura. He vivido aquí con mi abuelo durante 7 años. Lo cuidé cuando estaba enfermo. Mantuve la casa. Esta casa es tan mía como suya. Marilyn apretó los labios. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó, y supe que iba a empezar. La vieja canción que había escuchado 1000 veces. Te criamos, te alimentamos, te vestimos, tus medicamentos, tus médicos. ¿Sabes cuánto te costó todo eso? ¿Y la universidad? ¿Quién pagó tus estudios hasta que te escapaste? Warren y yo. Y así es como nos lo pagas, escapándote con tu abuelo sin terminar los estudios. Siempre has sido una desagradecida, Carla. Terminé mis estudios, dije en voz baja. Con honores. Obtuve un título en biología marina. Solo que a ustedes no les interesaba. ¿Y quién pagó por eso? Replicó Marilyn. Hank, con su modesta pensión. No me hagas reír. Una beca, respondí. Y con trabajos extra. Yo misma me pagué los estudios. Charity resopló. Claro. ¿Quién te habría contratado con tu peculiaridad? Miró significativamente mi pierna derecha. Seamos sinceras, Carla. Vivías a costa de tu abuelo.
Era demasiado bueno para decirte que no, y ahora te aferras a su casa porque sabes que por ti misma nunca podrás permitirte algo así. Sus palabras me golpearon como una bofetada, viviendo a costa de él. La misma acusación que había escuchado toda mi vida de mi padrastro. Tiene que ganarse el sustento, como si mi existencia fuera una carga que tenía que compensar. El recuerdo me invadió de repente, vívido y doloroso. Tengo 12 años. Estoy de pie frente al fregadero de la cocina, lavando una montaña de platos después de la comida del domingo. Mi mano derecha, que aún no se ha recuperado completamente del accidente, sostiene torpemente la esponja. Los dedos se me entumecen por el agua fría, pero sigo frotando los platos, temiendo no llegar a tiempo para el comienzo de la película que la familia iba a ver. Desde el salón se oyen las risas de Charity y los comentarios de Marilyn sobre lo talentosa que es su hija mayor. Warren enciende la televisión y suena la sintonía de la película. «Carla, ¿ya terminas?», grita mi madre con irritación. «No te entretengas». «Ya casi termino», respondo, enjuagando apresuradamente los últimos platos. Warren aparece en la puerta de la cocina. Alto, siempre bien vestido, con ojos fríos que nunca se han calentado al mirarme. «¿Otra vez estás entretenida?», dice mirando el reloj. «La película ya ha empezado». «Lo siento», murmuro, dejando caer el tenedor en el fregadero. Me tiembla la mano del cansancio. Warren me mira con esa expresión que tanto odio, una mezcla de irritación y frío cálculo. «¿Sabes, Carla?», dice en voz baja, para que no nos oigan en el salón. «Deberías estar agradecida de tener un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa. En tu situación, muchos niños acaban en instituciones especiales. O en la calle». Me quedo callada, con la mirada baja. «Considera que es tu contribución a la familia», continúa. «Tienes que ganarte tu sustento. Es justo, ¿no?». En el salón se oye una carcajada. Charity ha contado algo gracioso. Warren me lanza una última mirada y vuelve con su familia, dejándome sola en la cocina, con las manos mojadas y un nudo en la garganta. «Carla, ¿me estás escuchando?». La voz de Marilyn me devuelve al presente. Parpadeo y enfoco la mirada en mi madre. Ella me mira con irritación. «Te digo que aquí no somos enemigos. Somos tu familia. Siempre hemos querido lo mejor para ti», suspira con aire de mártir. «Te acogimos por lástima, cuando muchos en nuestra situación habrían enviado a una niña con tus problemas a un centro especial. Hicimos todo lo posible para que te sintieras normal». «¿Normal?». Sonreí con amargura. Me hacían sentir inferior todos los santos días. Defectuosa. Una carga. «Ya estás dramática otra vez», suspiró Charity. «Nadie te consideraba defectuosa. Simplemente éramos realistas con respecto a tus posibilidades. Y seguimos siéndolo. ¿De verdad crees que podrás mantener esta casa? ¿Pagar los impuestos? ¿Hacer las reformas? ¿Con tu sueldo de bióloga?». Me enderecé y miré a mi hermana directamente a los ojos. «Sí, eso es exactamente lo que pienso. Y lo que es más, eso es lo que he hecho durante los últimos 3 años, mientras mi abuelo estaba enfermo. He pagado las facturas, contratado a gente para arreglar el techo, pintado la terraza. Esta casa es mi casa, y la he mantenido yo sola. Y ahora les pido que se vayan de aquí». Marilyn y Charity se quedaron paralizadas, impactadas por mi repentina firmeza. «No puedes echarnos», dijo finalmente mi madre. «Legalmente». «Legalmente», la interrumpí. «La casa sigue siendo propiedad de los herederos de mi abuelo, que aún no han sido determinados. Y hasta entonces, tengo el mismo derecho a estar aquí que ustedes. Pero, a diferencia de ustedes, yo vivo aquí permanentemente. Así que ahora les pido que abandonen mi casa. Podemos continuar esta conversación mañana, cuando esté dispuesta a discutir el futuro de la casa de forma constructiva». Charity abrió la boca para protestar, pero Marilyn la detuvo con un gesto. «Está bien», dijo ella recogiendo su bolso. «Nos iremos, pero esta conversación no ha terminado, Carla, y espero que mañana seas más sensata». Se marcharon dejando tras de sí el salón patas arriba y una sensación de vacío. Me quedé en medio de la habitación, temblando por la adrenalina y la ira,
sin poder creer que hubiera encontrado el valor para plantarles cara. Hace 7 años, simplemente huí. Hoy, por primera vez, les había plantado cara. Lentamente, empecé a colocar las cosas en su sitio. La mecedora que habían llevado al garaje era demasiado pesada para mí, pero conseguí devolver la mayoría de los libros a las estanterías, colocar las fotos y guardar la mesita nueva en el trastero. Tardé casi 1 hora en hacerlo, y durante todo ese tiempo, una tormenta de emociones se desató en mi interior. Cuando por fin terminé, sentí que necesitaba un refugio, un lugar donde poder ordenar mis pensamientos. Instintivamente, me dirigí al estudio de mi abuelo. Era su santuario, una habitación que, por suerte, Marilyn y Charity aún no habían ordenado. El estudio del abuelo Hank era una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, con ventanas que daban al océano. Estanterías del suelo al techo, llenas de tomos jurídicos, libros de historia local y álbumes de biología marina. El viejo escritorio, en el que mi abuelo había trabajado toda su vida. En la pared había un mapa de la costa con anotaciones escritas a mano. Me senté en su sillón, sintiéndome vacía y asustada. ¿Y si Marilyn tenía razón? ¿Y si legalmente no podía hacer nada? ¿Iba a perder el único lugar donde me sentía en casa? Abrí el cajón superior del escritorio, con la esperanza de encontrar algún documento, algo que pudiera ayudarme en esta situación. Dentro había bolígrafos, clips, tarjetas de visita viejas, la típica basura que se acumula en los cajones de los escritorios. Nada útil. Cerré el cajón y me recosté en la silla, sintiendo cómo la desesperación me invadía. En ese momento, noté algo extraño. El cajón inferior del escritorio no se abría del todo. Recordé que mi abuelo a veces se quejaba de que el maldito cajón se atascaba otra vez. Pero ahora, mirándolo más de cerca, me di cuenta de que el cajón era más corto de lo que debería ser, teniendo en cuenta la profundidad del escritorio. Intrigada, me arrodillé y miré debajo del escritorio. Algo definitivamente no estaba bien en la estructura. Saqué el cajón por completo y examiné su parte trasera. Parecía totalmente normal, pero algo me decía que allí había un secreto. A mi abuelo le encantaban los acertijos. A menudo decía, las cosas más importantes no deben guardarse bajo llave, sino donde nadie pueda encontrarlas. Golpeé la parte trasera del cajón. El sonido era sordo, no como el que debería hacer un panel de madera delgado. Al examinar atentamente los bordes, noté una rendija casi invisible. No era la parte trasera del cajón, era un panel falso. Con el corazón latiendo con fuerza, lo levanté con cuidado con las uñas. El panel cedió y detrás había un pequeño compartimento secreto. Dentro había una carpeta, un mapa viejo doblado varias veces y una llave pequeña. Saqué primero la carpeta. Dentro había documentos. No eran los típicos papeles legales, sino algo más específico. Empecé a leer y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Eran documentos sobre la situación de la tierra en la que se encontraba la casa. Según ellos, la parcela formaba parte de una zona ecológica especial, declarada territorio protegido debido a una especie rara de moluscos que solo habitaban en esa bahía. Moluscos que mi abuelo y yo habíamos estudiado juntos y sobre los que había escrito mi tesis. La fecha de los documentos era de hacía 3 años, cuando mi abuelo ya sabía que estaba enfermo. Su firma aparecía junto a las de los representantes del Comité Ecológico y de la Administración Local. Desplegué el mapa. Era un mapa antiguo de la costa, pero con anotaciones recientes. Mi abuelo había marcado los límites de la zona ecológica, que incluía nuestra parcela y la línea costera adyacente. A lo largo de la frontera había notas escritas a lápiz con su letra. Límites de la reserva. Hábitat de Mytilus californianus var. Hankensis. Prohibida la construcción comercial. No podía creer lo que veían mis ojos. Mi abuelo no solo le encantaba hablar de la naturaleza local, sino que la defendía activamente. Y, al hacerlo, parece que también protegió nuestra casa de la posibilidad de ser vendida o reconstruida. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Riley. Encontré lo que buscaba. Nos vemos mañana a las 10 en punto en el faro. Esto lo cambiará todo. Releí el mensaje varias veces y volví a mirar los documentos que tenía en las manos.
¿Acaso Riley también sabía lo de la situación del terreno? ¿O tenía alguna otra información? Una cosa sabía con certeza. El abuelo Hank no habría sido Hank si no me hubiera dejado una pista para salvarme. Siempre decía que el mar nos enseña la lección más importante: adaptarnos y sobrevivir incluso en las condiciones más duras. Como esos moluscos que estudiamos, criaturas diminutas capaces de aferrarse a las rocas incluso en la tormenta más fuerte. El faro de Sand Point se elevaba sobre el acantilado como el último guardián de la costa. Blanco con una franja roja, llevaba más de 100 años allí, guiando a los barcos a través de los peligrosos arrecifes. Llegué antes de la hora acordada, paseándome nerviosamente por la barandilla, observando cómo las olas rompían contra las rocas abajo. En la mano, llevaba una carpeta con los documentos que había encontrado en el escondite de mi abuelo. Oí pasos detrás de mí y me volví. Riley caminaba por el sendero pedregoso, con una carpeta de cuero en las manos. «Hola», dijo acercándose. «Has llegado temprano». «No podía quedarme en casa», admití. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Nos quedamos allí de pie, mirando el mar agitado. Le mostré los documentos que había encontrado y le expliqué el estatus de reserva natural que mi abuelo había conseguido en secreto 3 años atrás. «Tiene sentido», asintió Riley, revisando los papeles. «Y complementa perfectamente lo que yo encontré». Abrió su carpeta y sacó varios documentos. «¿Sabes por qué Charity y yo rompimos?», preguntó de repente. Negué con la cabeza. Ese tema nunca había surgido en nuestras escasas conversaciones. Descubrí que ella utilizaba mis contactos en el consejo escolar para obtener información sobre familias que planeaban vender sus propiedades. Su voz sonaba amarga. Le interesaban especialmente las personas mayores y las familias en situaciones difíciles, aquellos a quienes era fácil convencer de vender su casa por debajo del precio de mercado. Escuché mientras sentía cómo la ira crecía dentro de mí. Era tan típico de Charity, aprovechar cualquier oportunidad para su propio beneficio. Cuando empecé a hacerle preguntas, al principio lo negó. Luego me explicó que solo era un negocio. Pero yo sentía que había algo más. Riley me enseñó los documentos. Empecé a investigar. Y encontré esto. Los documentos eran copias impresas de la correspondencia electrónica entre Charity y un tal señor Sang, representante de una empresa de inversión extranjera. En los correos se discutía abiertamente un plan para adquirir propiedades costeras a través de personas ficticias con el fin de construir edificios comerciales. El problema es que la mayor parte de la costa de Sandpoint está protegida por leyes locales de conservación del medio ambiente, explicó Riley. Está prohibido construir edificios comerciales a menos de 500 metros de la costa. Pero si se compran las casas y los terrenos privados existentes, y luego se cambia el estatus del territorio en el ayuntamiento, podrán construir aquí lo que quieran, concluí. Hoteles, restaurantes, muelles privados. Exacto. Charity lleva 4 años trabajando para esta empresa. Encuentra propiedades adecuadas y organiza la compra. Y tu madre ayuda con los trámites gracias a sus contactos en la administración municipal. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Espera, ¿mi madre sabe de esto? Riley asintió. Lleva al menos 2 años en el asunto. Encontré referencias a ella en la correspondencia. Su nombre aparece como consultora local. Cerré los ojos, tratando de asimilar la información. Mi propia madre y mi hermana estaban involucradas en un plan que podía destruir la naturaleza única de la costa. Por dinero, por estatus. Y mi casa, comencé a decir. Tu casa es una parte fundamental de su plan, confirmó Riley. Está situada en un lugar ideal, justo en el centro de la bahía, con vistas al faro. Es el lugar perfecto para un futuro hotel o complejo de apartamentos de lujo. Miré los documentos que tenía en mis manos y en las de Riley. 2 piezas de un mismo rompecabezas. Sin saberlo, mi abuelo había construido una defensa contra los planes de Charity y Marilyn al registrar nuestra parcela como reserva ecológica. Tengo que llamar a Evan, dije, sacando el teléfono, y ponerme en contacto con el comité ecológico. Las siguientes horas transcurrieron en una actividad frenética. Riley y yo nos reunimos con Evan en su oficina, donde revisamos todos los documentos juntos.
Evan estaba impresionado por la previsión de mi abuelo. Hank era más inteligente de lo que muchos pensaban, dijo mientras revisaba los papeles. Registrar una reserva ecológica privada fue una jugada brillante. Es prácticamente irrefutable en un tribunal, sobre todo teniendo en cuenta que realmente descubrió una especie rara de moluscos. Lo descubrimos, le corregí. Mi abuelo y yo encontramos esta colonia juntos cuando me mudé a vivir con él. Por aquel entonces, yo había empezado a interesarme por la biología marina y él me animaba a investigar. Evan asintió. Eso es aún mejor. Tu participación en el descubrimiento refuerza tu derecho a continuar con la investigación. Marcó un número en su teléfono. Vamos a ponernos en contacto con el Comité Ecológico ahora mismo. La conversación con la presidenta del Comité Ecológico local, Amanda Holt, superó todas mis expectativas. No solo confirmó el estatus de reserva natural, sino que me dio una noticia que me hizo llorar. Tu abuelo solicitó una beca de investigación para ti un mes antes de morir, dijo. Una beca para estudiar este ecosistema único. El comité la aprobó hace 2 semanas. Intentamos ponernos en contacto con usted, pero parece que la carta aún está en camino. No podía creerlo. Mi abuelo no solo había protegido la casa, sino que me había asegurado un futuro, la oportunidad de continuar con lo que se había convertido en el sentido de mi vida. Según tengo entendido, ¿su familia está disputando la propiedad de la casa? Preguntó Amanda. Sí, mi madre y mi hermana, confirmé. En ese caso, debes saber que el estatus de reserva natural no está vinculado tanto al propietario como al territorio y al investigador que descubrió la especie rara. Es decir, a usted, señorita Ellington. Incluso si su madre obtiene la propiedad de la casa, no podrá cambiar el estatus de reserva sin su consentimiento. Fue una victoria. Pequeña, pero significativa. Ahora, incluso si pierdo la batalla por la casa, podré proteger la bahía de la construcción. Cuando regresamos a la casa, Marilyn y Charity ya nos estaban esperando. Pero no estaban solas. Con ellas estaba un hombre asiático de mediana edad, con un traje caro. El mismo señor Shang de la correspondencia, según me susurró Riley. El verdadero comprador. Y no un testaferro, como se había planeado inicialmente. Carla, querida. Marilyn se levantó para recibirnos. Estábamos hablando del futuro de la casa. El señor Shang está interesado en comprarla. Ofrece un precio muy generoso. Noté cómo se tensaba Charity al ver a Riley. Sus ojos se entrecerraron y su rostro se contrajo por un instante en una mueca de odio descarado. ¿Qué hace él aquí? Siseó. Riley es mi amigo, respondí con calma. Al igual que Evan, me están ayudando a resolver la situación con la casa. El señor Shang parecía impaciente. Señorita Ellington, he oído hablar mucho de la belleza de este lugar, pero veo que la casa necesita una modernización. Mi oferta es muy ventajosa para su familia. Me senté en el sillón de mi abuelo, sintiendo una extraña calma. La tormenta que se había desatado en mi interior se calmó y dio paso a la determinación. Señor Sang, me temo que esta casa no está en venta, dije con firmeza. Es más, este terreno tiene la condición de reserva ecológica privada y no puede utilizarse para la construcción comercial. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. El señor Sang se volvió lentamente hacia Charity, con el rostro ensombrecido. ¿Qué significa eso? Preguntó con frialdad. No ha mencionado ningún parque natural. Charity parecía desconcertada. Debe de tratarse de un error, murmuró. El terreno está limpio. He comprobado los documentos. Evidentemente, no todos, dije, colocando sobre la mesa la carpeta con los documentos que había sacado del escondite de mi abuelo. Estos documentos confirman la condición de reserva ecológica privada, registrada hace 3 años. En este terreno habita una especie rara de moluscos, descubierta y descrita por mi abuelo y por mí. El señor Sang cogió los documentos y los revisó rápidamente. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. Ese estatus hace que el terreno sea inútil para nuestros planes. Marilyn dio un respingo, como si la hubieran picado. Es un error. Hank no dijo nada sobre la reserva.
No podía haberlo hecho sin consultarme a mí, su hija. Podía y lo hizo, respondió Evan con calma. Como propietario del terreno, tenía todo el derecho a disponer de él como quisiera, y el descubrimiento de una especie rara de moluscos le dio una base legal para registrar la reserva natural. Charity estaba furiosa. «¡Esto es obra tuya!», dijo señalando a Riley. «Buscabas una forma de vengarte de mí». Riley negó con la cabeza. «No sabía nada de la reserva natural hasta hoy, pero sí sabía de tus planes para construir en la costa». Dejó la carpeta sobre la mesa. «No, y de tus planes ilegales con inversores extranjeros». El señor Sang echó un vistazo a los nuevos documentos y se levantó bruscamente. «Veo que hay cuestiones que su familia debe resolver internamente», dijo con frialdad. «Señorita Hedge, hablaremos de nuestra colaboración más tarde». Se volvió hacia mí. «Señorita Ellington, le pido disculpas por la intrusión». Tras su marcha, se desató una verdadera tormenta. Marilyn se abalanzó sobre Charity, acusándola de incompetencia. Charity gritaba que no sabía nada sobre la reserva natural. Discutían como si se hubieran olvidado de mi presencia, hasta que las interrumpí. «Ya basta», dije con firmeza. «Sus planes no funcionarán. La casa seguirá siendo una reserva natural, y yo he obtenido una beca para continuar las investigaciones que comenzó mi abuelo». Charity se volvió bruscamente hacia mí, con los ojos entrecerrados. «No puedes demostrar que tu abuelo quisiera dejarte la casa», sisió. «Legalmente, todavía pertenece a los herederos, es decir, a mamá. Sí, no podremos construir un hotel aquí, pero tú tampoco vivirás aquí». «En realidad», intervino Evan, «el estatus de reserva natural está vinculado al investigador que descubrió la especie rara, es decir, a Carla. Incluso si tu madre se convierte en la propietaria, no podrá desalojar a Carla ni impedir sus investigaciones sin riesgo de ser procesada». Marilyn parecía como si la hubieran golpeado. «Hank lo pensó todo», susurró. «Siempre fue un zorro astuto». Charity no se rindió. «Está bien, no podemos desalojarte, pero podemos hacer que tu vida aquí sea insoportable». Se volvió hacia Riley. «Y en cuanto a ti y tus acusaciones, no son más que palabras de un exmarido resentido con su exmujer. ¿Quién te va a creer?» «El editor del Sandpoint Chronicle», respondió Riley con calma. «Jack Manson, un viejo amigo mío. Ya tiene copias de todos los documentos con la condición de que los publique si le pasa algo a Carla o si pierde la casa». Era un farol. Riley aún no había entregado ningún documento a nadie. Pero Charity y Marilyn no lo sabían. Las vi intercambiar miradas, evaluando los riesgos. «¿Qué quieres?», preguntó Marilyn por fin. «¿Dinero? ¿Una parte de la venta de las otras parcelas?». Negué con la cabeza, sintiendo una extraña calma. «Solo quiero una cosa, que me dejéis a mí y a esta casa en paz. Para siempre». Charity resopló. «¿Y a cambio guardarás silencio sobre nuestros negocios?». «Sí», asentí. «Los documentos se quedarán conmigo como garantía. Si rompen el acuerdo, se harán públicos». Marilyn y Charity se miraron de nuevo, sopesando en silencio las opciones. Finalmente, Marilyn asintió. «Está bien, firmaremos la renuncia a la casa a tu favor. Pero ten en cuenta, Carla, que en nuestra familia ya no hay lugar para ti. Es una ruptura definitiva». Esperaba que esas palabras me hicieran daño, pero en lugar de eso, solo sentí alivio. «¿Saben?», dije, mirándolas a ambas. «Durante años pensé que había algo malo en mí, que no merecía ser amada. Ustedes lo llamaban cuidado cuando me obligaban a llevar la ropa vieja de Charity y a terminar sus platos. Pero ahora entiendo que el problema siempre ha sido ustedes, y no voy a permitir que sigan decidiendo lo que valgo y lo que merezco». Marilyn palideció. Por un instante, su máscara de fría calculadora se deslizó, dejando al descubierto algo parecido al dolor. «Siempre te he querido a mi manera», dijo en voz baja. La miré sin ira, sin rencor, solo con comprensión. «Quizás. Pero el amor no debería hacer daño. Adiós». Se marcharon 1 hora después, cuando Evan preparó todos los documentos necesarios. Marilyn firmó la renuncia a la herencia a mi favor, y Charity, el acuerdo de confidencialidad sobre las operaciones ilegales,
a cambio de renunciar a cualquier reclamación sobre la casa. Me quedé en la playa, viendo cómo su coche se alejaba por la carretera, llevándose los últimos fragmentos de mi pasado. El mar estaba en calma, comenzaba la marea baja. El agua retrocedía lentamente, dejando al descubierto la arena húmeda y las piedras cubiertas de algas y conchas. Riley se acercó y se quedó a mi lado. Nos quedamos en silencio, contemplando la puesta de sol, que teñía el cielo y el agua de tonos dorados y púrpuras. «¿Sabes?», dijo él finalmente. «A veces la marea se lleva todo lo superfluo y solo deja lo que realmente vale la pena». Sonreí, sintiendo cómo se extendía el calor por mi interior. Y a veces hay que pasar por una tormenta para ver la costa limpia. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.